Buenas, gente. Una pregunta. ¿Cómo se quedan ustedes si les dijera que les están vendiendo humo de nuevo y que otra vez, nuevamente, el gobierno salió con otra ocurrencia? Bueno, lo veremos a continuación. Y es que un gran problema que tiene este proyecto está precisamente en la constitución política. Si ya esto tiene un problema constitucional, es imposible que se pueda aprobar la venta del banco SR por medio de un proyecto ordinario. Es imposible, es absurdo, no se puede hacer simplemente. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos al artículo 188 y 189 para darnos cuenta. El artículo 188 es claro en que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia en cuanto a gobierno y administración. Es una de las, por decirlo así, una de las independencias, una de las autonomías más fuertes que tiene el Estado en la constitución política, y evita que, por ejemplo, existan injerencias por parte del gobierno central, tal como propone este proyecto, de que la cartera del BCR pueda ser manejada por el gobierno central. Entonces, entendiendo el artículo 188, ahora tenemos que decir y definir por qué el BCR es una institución autónoma. Bueno, porque así lo establece el siguiente artículo, el 189, que es clarísimo en el punto 1, en el inciso 1, que los bancos públicos son, la banca pública es nada más y nada menos que instituciones autónomas. O sea que aquí estamos hablando que tanto el BCR como el Banco Nacional son instituciones autónomas que, según el artículo 188, gozan de una independencia, una autonomía de gobierno y administración, que por lo tanto no pueden en sí ser manejadas de ninguna manera, como dice este proyecto, por el gobierno central. Es un absurdo, no se puede hacer simplemente. Por lo tanto, es claro que los depósitos del público del BCR jamás pueden ser movilizados por el gobierno central. Es una cuestión obvia, hay una limitación constitucional al respecto. También esta autonomía hace imposible que el gobierno central pueda vender los activos y los pasivos del banco, pueda vender parcial o totalmente las subsidiarias, o extinguir la institucionalidad autónoma del banco, o hacer desaparecer en sí lo que es la institución del BCR, la extinción de este. Es imposible, no lo puede hacer a menos que haya una reforma constitucional que pueda habilitar esto. Ustedes saben que una reforma constitucional lleva un proceso en donde no son 4 años de gobierno donde se puede lograr una reforma de esta índole. Hay todo un procedimiento legislativo que un día puedo explicarles por qué es tan medroso y por qué, en caso de que este gobierno no emprendiera, sería totalmente imposible que en estos 4 años puedan hacer esa reforma constitucional. Ya después les explicaré, no quiero alargar más este video. O sea, por último, en este punto, si es que la constitución política de este país todavía vale algo, si es que los magistrados de la sala constitucional todavía creen que la constitución política realmente tiene un espíritu que fue el espíritu de los constituyentes del 49, si todavía se respeta eso, la despublicación del Banco de Costa Rica, la extinción de la eliminación de su autonomía, etcétera, no se puede hacer por un proyecto ordinario, y no se puede ni siquiera hacer votando en plenario por mayoría calificada de 38 votos
o por mayoría simple. No se puede hacer. Tendrían que reformar la constitución política y este es el primer defecto que tiene este proyecto de ley. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad total de los diputados si avanzan en este proyecto de ley y es una irresponsabilidad del gobierno insistir en algo que jurídicamente no es viable. Y es que si por una extraña razón aquí tanto el gobierno, los diputados, hasta los mismos magistrados se pasaran por el arco del triunfo la constitución política y le dieran viabilidad a este proyecto, que ya sería el colmo, ya sería un adefesio jurídico tremendo. Si eso llegara a pasar, si por un momento se desquiciara este país y algo así sucediera, hay que hablar ahora de las afectaciones que eso generaría con el tema de las cargas parafiscales que se generan de la banca pública. ¿Por qué? Porque tanto el BN, el Banco Nacional, como el BCR, Banco de Costa Rica, entre los dos generan un 30% de cargas parafiscales. Están representando un 30% de esas cargas parafiscales que contribuyen a CONAPE, que contribuyen al IBM, que contribuyen al CNE, Comisión Nacional de Emergencias. Y sería devastador, en caso de que se privatice el BCR, lo que pasaría con esas cargas parafiscales. ¿Por qué? Porque de cargas parafiscales los bancos privados solo pagan un 5%. Representa un 5% lo que pagan. Entonces imagínense por un momento lo que significaría para el régimen de invalidez, vejez y muerte, para la cartera de CONAPE y para la Comisión Nacional de Emergencias la privatización del BCR. ¿De dónde va a salir esa plata? Preguntémonos. ¿Va a cobrar impuestos acaso el gobierno para compensar la pérdida en cargas parafiscales? ¿Va a endeudarse irónicamente para poder solventar ese hueco que va a dejar? ¿O qué va a hacer? ¿Va a vender otra institución para poder pagar aquello? ¿Cuál? El ICE, Recope, terminar de destruir lo que queda del ICE, o qué van a hacer, qué es lo que van a hacer para llenar ese hueco que va a dejar la privatización del BCR en cargas parafiscales. A mí me gustaría que el gobierno en algún momento lo explique, porque prácticamente le han quitado importancia a este asunto. Y ojo, que estamos hablando que 5% de esas cargas parafiscales van a CONAPE, que son préstamos de estudio. Muchos hemos estudiado gracias a CONAPE. Muchas personas en este país estudian gracias a préstamos para estudiar, para formarse, en todos los niveles educativos posibles. Resulta ser que un 15% va para el IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte, que según han dicho está en crisis. Le vamos a generar más crisis a este régimen, por favor. También estamos hablando de un 3% que va en la Comisión Nacional de Emergencias. Estamos hablando de un país donde llueve mucho, donde tiembla mucho, donde tuvimos una pandemia reciente que obligó a una declaración de emergencia. Y aún así queremos restarle recursos al Consejo Nacional de Emergencias. ¿Es en serio? Y para terminarla de hacer, en las zonas rurales prácticamente son las cooperativas las que dan trabajo. Bueno, hay un porcentaje importante de estas cargas parafiscales que representan un 10% que van para el Infocop. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde va a salir esa plata para solventar estas tortas que se generarían con la aprobación de este proyecto y con la venta del BCR? A mí me gustaría que alguien me lo explique, porque no entiendo. Es que para terminar de hacer, hay que dejar claro que los bancos públicos no se sostienen
de los impuestos. No, los bancos públicos se sostienen de los servicios y de los bienes que brindan. Por lo tanto, entonces, hay que entender y hay que dimensionar que los bancos públicos pagan impuestos por utilidades y por participación. El BCR está pagando 184 mil millones al Estado. ¿Qué va a pasar con esos impuestos cuando el banco sea privado? En caso de que se venda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo se va a cubrir el hueco que quede en las finanzas públicas cuando se esté dejando de pagar esa cantidad de impuestos al Estado? A mí me gustaría saber cómo se va a cubrir ese hueco en un estado actual donde el gobierno central tiene un déficit fiscal importante, porque resulta ser que este tema de pagar la deuda, este tema de comprometerse con el Fondo Monetario Internacional para los respectivos desembolsos, esta insistencia de cambiar deuda cara por deuda barata, viene precisamente por el problema fiscal, el déficit fiscal que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo se les ocurre hacer algo como esto cuando más bien la hacienda pública va a perder? ¿De dónde van a cubrir este hueco, estos 184 mil millones? Pregunto otra vez, de nuevo, ¿va a salir de más deuda acaso? Ya sería irónico eso. ¿Va a salir de más impuestos acaso? ¿Le van a decir a la gente que pague más impuestos? ¿Van a aprovechar esta aceptación que ha tenido a nivel popular el gobierno para venderles la idea de que pagando más impuestos se van a solucionar los problemas de este país? ¿Van a hacer eso? Pregunto. ¿O van a vender más instituciones? ¿Qué nos toca ahora? ¿Fanal? ¿Recope? ¿Cuál? Que me digan cuál es la que van a vender ahora. Un tercer punto es que no se sabe el costo de oportunidad que va a generar esto. Si digamos aquí se llegara a vender el banco, si se llegara a vender el BCR, no hay un estudio claro que nos diga cuál es el valor real del banco y cuál va a ser realmente el ahorro que le va a generar al Estado en pago de deuda. Lo que hay son datos que han arrojado desde el Banco Central, donde el mismo proyecto en su exposición de motivos dice que esta investigación o estos datos tienen sus limitaciones. Las conclusiones a las que llegaron para brindar estos datos tienen sus limitaciones. Dice este estudio, o mejor dicho, supuesto estudio del Banco Central, que el BCR tiene un valor aproximado de 1.785 millones de dólares. Ok, es un valor importante. Según veo acá, según veo los datos que ha dado el Banco Central, eso representa más o menos un 2% del Producto Interno Bruto, y en cuanto a la deuda representaría un 4 o un 5% del PIB. El tema con esto es que este estudio no es concluyente. Este estudio no es lo suficientemente riguroso para decir que ese es el valor real del BCR, y además que el mismo Banco Central acepta que es limitado esto. Pero no solamente eso, el valor real del banco puede ser todavía menor si se logra la venta de como dice el proyecto de ley, que prácticamente venderlo por pedacitos. Porque acuérdense que el BCR tiene subsidiarias. Bueno, ¿qué pasa si se empiezan a vender estas subsidiarias así por pedacitos, como dice el proyecto? Muy posiblemente el valor vaya a ser menor, porque se vaya a vender prácticamente en precios de remate, y aquellas subsidiarias que no se logren vender rápidamente, con el tiempo se tengan que abaratar aún más. Al final pues va a ser muy poco lo que se va a recoger por la venta del BCR. Entonces no es realmente un negocio rentable, no hay por dónde agarrarlo, ni hay por dónde lograr que realmente genere un ahorro para las finanzas públicas en cuanto al tema del pago de la deuda.
sea, no hay nada concluyente para esto. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad tremenda seguir insistiendo en esta vía, por favor. Ni siquiera proponiendo una reforma constitucional. No creo que sea lo ideal, menos con todo lo que genera el BCR para el bienestar social y para las cargas para fiscales en favor de instituciones que protegen a la gente más vulnerable. Me gustaría terminar con una reflexión muy necesaria en estos tiempos y muy acorde a lo que estamos discutiendo sobre el Banco de Costa Rica. En 1948, cuando la Junta Fundadora de la Segunda República, presidida por José Figueres Ferrer, Figueres padre, ojo, ¿verdad?, emitió el decreto y nacionalizaba la banca, el señor Figueres dijo en un programa radial las siguientes palabras, que es importante que resuenen de hoy en adelante: de ahí nace el tremendo poder social que disponen los bancos privados y que en la actualidad, en el siglo XX, constituye un verdadero anacronismo. La administración del dinero y del crédito no debe estar en manos particulares, como no lo están ya tampoco la distribución del agua potable ni los servicios de correos. Es al Estado, órgano político de la nación, a quien corresponde esas funciones vitales en la economía. El negocio bancario es más seguro y el más productivo de todos los negocios. Semejante poder, repito, no debe estar en manos de particulares, sino de la nación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.